tardes, bienvenidos una semana más al Proceso Ciencia, aquí en Televisión Marciana. Y vamos a empezar resolviendo las primeras dudas que nos ha ido llegando ya al correo del programa, que os lo recuerdo y también aparece en pantalla, el profesorciencias@gmail.com, o al Classroom del programa, que aparece el código también en pantalla. ¿Vale? Hoy una de las primeras dudas que nos han hecho llegar es sobre el logaritmo. Nos han mandado dos ejercicios en concreto que están puestos ya en la pizarra. Y antes de proceder a explicarlo y a desarrollarlo, voy a explicar un poquito la teoría, un poquito recordar la teoría de los logaritmos, antes de hacer los dos ejercicios. Vale, para hacer los dos ejercicios vamos a recordar primero las propiedades. Vale, ¿cuáles son las propiedades básicas de los logaritmos? Si yo tengo dos logaritmos que están sumándose, es muy importante que esos logaritmos tengan la misma base. Si yo tengo dos logaritmos de la misma base que están sumándose, se puede expresar como un solo logaritmo multiplicando lo que está dentro del logaritmo. Lo mismo si tengo esos dos logaritmos pero restándose. Vuelvo a recordar que lo más importante es que tenga la misma base. Si no tiene la misma base, habría que hacer un cambio de base, que si tenéis o si queréis que lo explique, mandadlo al correo del programa que aparece en pantalla o al código del claro que aparece en pantalla. Vale, si es una resta, si antes era una multiplicación, pues ahora será una división. La otra propiedad que casi todo el mundo sabéis es si tengo un logaritmo de este tipo. Si tengo un logaritmo de una base y lo tengo dentro de un exponente. Lo que me dice la propiedad es que este exponente lo puedo pasar aquí adelante multiplicando. Esta propiedad también es a la inversa, es decir, si lo tengo así, puedo convertirlo como una potencia. Vale. Y ya que estamos, vamos a recordar también lo que es la definición del logaritmo o cómo se calcula el logaritmo. Si yo tengo el logaritmo de base a de b elevado a c y esto lo llamamos x, la definición me dice que a elevado a x es b elevado a c. Si estos dos ejercicios se quedan cortos y queréis más dudas o queréis que os explique algo más del logaritmo, os recuerdo, mandadlo cualquier duda que tengáis, cualquier paso que no hayáis entendido, mandadlo al email del programa que aparece en pantalla y al Classroom del programa. Una vez que he puesto aquí las propiedades, vamos a proceder a resolver estas ecuaciones logarítmicas. Estas ecuaciones logarítmicas, lo que tenéis que tener claro es que para resolverlas hay que dejar un logaritmo a cada lado de la ecuación. Es decir, que tengo que aplicar las propiedades tantas veces como se puedan aplicar para dejar un logaritmo a cada lado. En este lo primero de todo es fijarnos en las bases, que se me olvidaba, ¿vale? Que antes os he hecho mucho hincapié y ahora se me olvidaba a mí. Importante, si aquí no aparece nada, es que es logaritmo de base 10. Si os fijáis no aparece nada en ninguno, todos tienen la misma base, es decir, puedo aplicar las propiedades que os he puesto antes. La primera propiedad que vamos a aplicar es la de convertir esto en un exponente. Vamos a poner aquí el logaritmo de x al cuadrado, lo que he hecho es convertirlo en una potencia. Este logaritmo en un principio lo vamos a dejarlo igual. Y por último, aplicamos la misma propiedad. Vale. Si os fijáis ahora aquí tengo una diferencia, es decir, una resta. Por lo tanto aquí puedo expresarlo como un solo logaritmo, como si fuera una división. Ya me queda un logaritmo a cada lado de la ecuación. ¿Cómo procedemos ahora? Lo normal es que tachemos logaritmo, pero en cierto modo no estamos tachando. Es decir, como la base es 10, estamos como elevando todo esto a 10 para que se me vayan los logaritmos. ¿Vale? O automáticamente, si lo queréis tachar del tirón, lo tacháis del tirón. Importante que quede un logaritmo a cada lado, siempre aplicando las propiedades de los logaritmos que os he puesto antes y que yo he aplicado. Una vez que hemos tachado los logaritmos,
ponemos lo que está dentro y lo igualamos. Vale, aquí es 2 elevado a 3, que vamos a poner, antes que se nos olvide, poner un 8 para los cálculos. Y ahora, tengo dos opciones, o bien algo mínimo de x más 6 o 1, o esto que está dividiendo pasa para acá multiplicando. Vamos a hacer una forma sencilla, y esto será x al cuadrado igual a 8 por x más 6. ¿Vale? Total, nos va a quedar x al cuadrado igual a 8x más 48. Me lo llevo todo para aquel lado. Y ahora procedemos a resolver la ecuación de segundo grado. Si alguno queréis, o algún alumno quiere que se explique la ecuación de segundo grado, las entidades notables, nada más tenéis que escribirlo al email del programa, elprofesorciencia@gmail.com, o al classroom del programa. Vale, procedemos a resolver la ecuación de segundo grado, que sería menos b, que es menos 8, más menos 8 al cuadrado, menos 4 por a y por c. Todo esto partido 2 por a. Vale, así que esto va a quedar 8 más menos 64 más 192, que es lo que queda 4 por 48. Y todo esto partido de 2. Esto queda 8 más menos la raíz de 256 partido 2. Así que la x nos va a quedar por un lado, x igual a 8 más menos la raíz de 256, que es 16, partido de 2. Si tenemos dos opciones, o 8 más 16 partido 2, o 8 menos 16 partido 2. Esto te va a quedar 24 partido 2, que es 12, o menos 8 partido 2, que es menos 4. Ya serían nuestras soluciones a nuestra ecuación logarítmica. ¿Vale? Como veis, solamente he ido aplicando las propiedades de la recta con una división. He dejado un solo logaritmo a cada lado y después simplemente me ha quedado una ecuación de segundo grado que hemos ido resolviendo, y estas son las soluciones a nuestra ecuación logarítmica. Ahora vamos a hacer el siguiente. Vamos a poner por aquí los resultados, por si alguien los quiere. 12 y menos 4. Vale. Antes de empezar el ejercicio tenemos que comprobar que tenga la misma base. Tiene la misma base ambos logaritmos. Aquí me diréis, Andrés, hay un logaritmo a cada lado, vale, pero este logaritmo no está solo. Tengo que aplicar primero la propiedad y poner aquí el 4. Es decir que tengo que poner esto como el logaritmo de 2, x al cuadrado más 1 al cuadrado, y ahora esto es el logaritmo de 2, y 625 es 5 elevado a 4. ¿Vale? ¿Ya tengo un logaritmo a cada lado? Sí. Ya digamos que puedo olvidarme de los logaritmos o coger solo lo que está dentro. Sí. Cogemos en este caso x al cuadrado más 1 elevado a 4. Esto es 5 elevado a 4. Vale. Si os fijáis, son como potencias que están ambas elevadas a 4. Es decir, que las bases tienen que ser iguales. Aquí va un 5. Por lo tanto, esto me va a quedar x al cuadrado igual a 5 menos 1, que es 4. Es decir, que mis soluciones serán x más menos 2. ¿Por qué x más menos 2? Porque me ha quedado x al cuadrado igual a 4, que lo que hago es la raíz. ¿Vale? Estas serían las soluciones de esta ecuación logarítmica. Si no caéis en el 4, tendréis que hacer varias identidades notables y al final será más largo.
Tenéis que fijaros siempre muy bien en la base de los logaritmos, aplicar las propiedades y después en las propiedades de la potencia. ¿Cuál es la propiedad de la potencia? En este caso, como las potencias son las mismas, puedo igualar las bases para hacerlo más rápido y más ágil. Vale, hasta aquí la primera duda y ahora vamos con más contenido en el profesor de ciencia. Bueno, seguimos con otro problema. En este caso ya hemos tratado en otra ocasión el tiro parabólico y hoy varios alumnos nos han pedido que hiciéramos el tiro horizontal, que explicara la fórmula, que explicara qué diferencia hay entre el tiro horizontal y el tiro parabólico. Vale, he escogido un problema sencillito, ¿vale? Y voy a decir cuáles son los problemas típicos asociados al tiro horizontal. Vale, el tiro horizontal, como ahora vamos a ver en la pizarra, es un tiro parabólico, pero tiene unas pequeñas características que lo hacen un poquito distinto, ¿vale? Más sencillo de realizar. Leo el problema, que aparecerá también en pantalla. El problema nos dice: desde un punto elevado a 150 metros sobre el suelo se dispara un proyectil con una velocidad horizontal, con una velocidad de 300 metros por segundo. Calcula el tiempo que tarda en caer al suelo, la velocidad con la que llegará, los componentes de la velocidad a los 3 segundos del disparo, la altura sobre el suelo en ese momento y el alcance del disparo. Vale. Siempre es importante, os hago hincapié en el dibujito y en poner los datos. Vale, en este caso tengo un acantilado que está a 150 metros, ¿vale? Y desde ahí tiramos un proyectil en forma horizontal con una velocidad de 300 metros por segundo. Importante, las unidades aquí me las dan en metros segundo y esto también me lo dan en metros. Siempre la distancia en metros, el tiempo en segundos y la masa en kilogramos. Vale. ¿Qué es lo que hace de peculiar el tiro horizontal? Vamos a describir físicamente lo que hace el proyectil, ¿vale? ¿Qué otro tipo de problemas hay? Por ejemplo, cuando se dispara una bala, o el típico que va el avión volando y suelta un paquete o suelta un paracaidista, ¿vale? Pero siempre es la misma rutina, es decir, es algo que va de forma horizontal, deja caer algo y eso cae formando una media parábola más o menos, ¿vale? Al igual que vimos el otro día, esto lo vamos a llamar alcance, ¿vale? Y el tiempo que tarda en caer, el tiempo que llega a caer al alcance se llama tiempo de vuelo, ¿vale? Aquí lo que no tiene es altura máxima. ¿Por qué? Porque ya lo tiramos desde la altura máxima. Es decir, el otro día cuando hicimos el tiro parabólico, yo puse que la altura máxima, la velocidad era 0. Aquí prácticamente la altura máxima es de donde lo lanzamos, ¿vale? ¿Y cuáles son las ecuaciones? Pues las ecuaciones, si os acordáis el otro día del tiro parabólico, lo descomponíamos en el eje Y, que lo llamamos como una caída libre o un tiro vertical. En este caso sí es una caída libre. ¿Por qué es una caída libre? Pues lo voy a explicar ahora mismito. Más aquí es la altura inicial más la velocidad inicial del eje Y, que el otro día os recuerdo que la descomponíamos en seno y coseno. Aquí, si os fijáis, el ángulo que forma es 0 grados. Es decir, que cuando yo descomponga la velocidad en el eje Y, será la velocidad inicial por el seno de 0, que es 0. Es decir, por eso es una caída libre, porque no tiene velocidad inicial en el eje Y. Es decir, que si estoy abajo del acantilado, veo cómo cae. Es una caída libre, ¿vale? Menos un medio de g t al cuadrado. Y por lo tanto, la ecuación de la velocidad será la velocidad inicial del eje Y, que es 0, menos gt. ¿Vale? Y en el eje X prácticamente no cambia. ¿Por qué? Porque es un movimiento rectilíneo uniforme. Por lo tanto será x igual a x sub 0 más la velocidad inicial en el eje x por el tiempo. Y esto, si lo ponemos aquí, es v sub 0 por el coseno de 0, que es 1. Por lo tanto es la velocidad inicial con la que
la pelota la lanzamos. ¿Vale? Es decir, que siempre que me digan que se lanza algo horizontalmente sobre un acantilado, disparamos una bala, el avión va volando y suelta un paquete, ¿vale? Tenemos que coger la velocidad inicial del eje Y como 0 y la velocidad inicial solamente afecta al eje X, que será constante a lo largo del eje X, ¿vale? Cuidado, no pensé que porque se lanza así, la piedra va a caer así, ¿vale? Ya he descrito aquí cómo cae como una forma de parábola, tiene aquí un alcance y a ese alcance le corresponde un tiempo de vuelo, que es lo que también hicimos el otro día, lo del tiempo de vuelo. Os recuerdo que el tiempo de vuelo lo calculábamos como I final igual a 0. ¿Vale? Y una vez que teníamos el tiempo de vuelo, podíamos calcular el alcance, calculamos la velocidad, en fin, calculamos todo lo que se nos pide, todo lo que no se nos pedía en el problema. Vale, una vez que ya os he explicado un poco lo que era el tiro horizontal, espero que os haya quedado más claro. Si aún así tenéis más dudas de este tipo de movimiento, de cualquier otro tipo de movimiento, ya sabéis, al email del programa, al profesorciencias@gmail.com o al código del Classroom, os unís y mandáis la duda. Vale, en este caso nos pedían el tiempo que tarda en caer al suelo, es decir, el tiempo de vuelo. Vale, para el tiempo de vuelo, yo he puesto aquí la propiedad que la I final tiene que ser 0. Vale, pues nos fijamos en la ecuación 1 y vamos escribiendo. Altura final, 0. Altura inicial, 150. Velocidad inicial, no tenemos, lo recuerdo, 0. Menos un medio de g por el tiempo al cuadrado. ¿Vale? Es decir, y de aquí calcularíamos el tiempo de vuelo, que el tiempo de vuelo no va a ser otro más que 150 por 2 partido g. Todo esto dentro de la raíz. ¿Por qué queda esto? Lo hago más despacito. Esto que está aquí sumando pasa al otro lado restando. Se van los signos menos, el 2 que está dividiendo pasa aquí multiplicando y la g pasa aquí abajo dividiendo y después hacemos la raíz. Aproximadamente ese tiempo nos queda 5,45 segundos. Aproximadamente es el tiempo de vuelo. Vale, una vez que tenemos el tiempo de vuelo, ¿qué más nos pediría? La velocidad con la que llega. Si nos piden la velocidad total en el suelo. Vale. Cuidadito, ¿vale? Como un movimiento en dos dimensiones, eje Y y eje X, ¿vale? La velocidad será igual a la velocidad en el eje Y más la velocidad en el eje X. ¿Vale? Para los que estéis en bachillerato ya veis los vectores, esto no es más que un vector, ¿vale? Con componentes Y y componentes X. ¿Vale? No la puedo sumar, es decir, para sumarla tengo que hacer el módulo. Vale, entonces vamos a calcular la del eje Y. La del eje Y será, como la velocidad inicial es 0, nada más es la gravedad por el tiempo que acabamos de calcular. Y esto aproximadamente nos sale menos 54,5 metros por segundo. Ha quedado aquí un signo menos, no os preocupéis. Va hacia abajo, por lo tanto, es normal que este signo menos aparezca porque la velocidad va hacia abajo. Lleva dirección del vector negativa. ¿Vale? Es decir, que esto va a ser 54,5 menos. Voy a poner aquí la J para los que estén en bachillerato que lo entenderán. Para los que no estén en bachillerato no lo entendéis, simplemente es la velocidad del eje Y, pongo el menos, ¿vale? Más la velocidad del eje X, que son los 300, y pongo Y para los de bachillerato, ¿vale? Y esta sería mi velocidad en el suelo, es decir, es la suma del eje Y que sí cambia con el tiempo, más la del eje X que no cambia con el tiempo. ¿Vale? Así que esto nos va a quedar 54,5 más 300. Todo esto en metros segundo. Y esa sería la velocidad con la que llega al suelo. Si nos preguntaran el módulo, sobre todo para los de bachillerato, el módulo no es más que coger la componente de la velocidad del eje Y, lo eleva al cuadrado,
más la velocidad del eje x también al cuadrado, y lo que me saliera sería el módulo de esa velocidad, ¿vale? No la hago porque el problema no la pide y porque el alumno que nos ha pedido esto está en cuarto de la ESO. ¿Vale? Así tendríamos el tiempo con lo que llega al suelo, que lo vamos a anotar por aquí para que no se nos olvide. 5,45 y la velocidad en el eje Y, bueno, vamos a poner la velocidad total mejor, es 300 menos 54,5, todo esto es metros por segundo. Esto es J e I, ¿vale? Vale. No borro las ecuaciones, yo siempre os recomiendo, como habéis visto el dibujito, poner las ecuaciones, no se pierde tanto tiempo y después nos ayuda a resolver bastante mejor el problema. Ahora hemos calculado la velocidad final, ahora nos pide la velocidad a los 3 segundos. Vale, pues igual que antes, la del eje X no cambia, es decir que va a ser 300i, ¿vale? Y ahora la que tenemos que calcular es la velocidad del eje Y a los 3 segundos. La velocidad inicial era 0, lo recuerdo, y esto nos va a ser menos gt. Esto aproximadamente sale unos 30 metros por segundo, ¿vale? Esto sería, y el signo menos, ¿por qué? Porque va hacia abajo, ¿vale? En esa componente, menos 30 j, todo esto metros por segundo, ¿vale? Si os fijáis igual, antes he cogido el tiempo de vuelo, no se lo he borrado, para calcular la componente j, y aquí igual, para calcular la componente j, que es la del eje Y, utilizo el tiempo porque depende del tiempo, y la otra no cambia, ¿vale? Por eso siempre es constante en el eje X. Ahora me preguntan la altura a los 3 segundos. Vale. Cojo la ecuación 1 y digo I, que es lo que me están pidiendo. Inicial 150. Velocidad inicial no tengo. Y esto es menos 1/2 de gt al cuadrado, donde la t va a valer los 3 segundos que nos han dicho. 3 al cuadrado, que sería 9. Voy a poner 3 al cuadrado para que no os liéis. ¿Vale? Y esto aproximadamente nos sale unos 105 metros, ¿vale? Esa sería la altura a los 3 segundos. ¿Vale? Vale, y por último, ¿qué nos pedía el ejercicio? El alcance. Vale, menos mal que apuntamos el tiempo por aquí, que era 5,45 segundos. Vale, el alcance, que os recuerdo es donde se produce el impacto, que es con el tiempo de vuelo. Para eso voy a coger la ecuación 3. ¿Vale? Y digo que la x final, la x inicial, como no me dicen de dónde estaba el acantilado, simplemente la altura, pues será 0 más 300 por 3, es decir, 900, perdón, que he copiado los segundos de antes. Y no solo los 3 segundos, sino que serían los 5,45. Y lo que nos salga esta multiplicación, tendríamos el alcance. Sale unos 1635 metros. Eso sería el alcance de nuestro proyectil, ¿vale? Os recuerdo. Era un tiro horizontal, ¿por qué? Porque el ángulo de tiro era 0. Es decir, que la velocidad inicial del eje Y es 0 y la del eje X se va a mantener constante siempre. Y hemos calculado el tiempo de vuelo con la altura inicial 0, ¿vale? Os recuerdo que la velocidad en el eje Y sí depende del tiempo, que aunque esta sea 0, va dependiendo del tiempo y va cambiando, que siempre hay que calcularla. Y por último, os recuerdo que la velocidad, siempre que os pregunte, es la velocidad en el eje X, que es constante, más la velocidad del eje Y, que es la que va cambiando con el tiempo, ¿vale? Cuidadito, que aquí todo el mundo cae. Vale, y ahora seguimos con más contenido en el profesor Ciencia.
Pues nada, hasta aquí un programa más del Profesor Ciencia. Hoy hemos resuelto 2 dudas. Os recuerdo que hemos hecho una ecuación logarítmica y hemos hecho un tiro parabólico en la modalidad horizontal. Espero que haya resuelto las dudas de los alumnos que lo mandaron al email y os hago hincapié que no tengáis reparo en mandarnos cualquier duda, cualquier ejercicio. Si queréis que explique cualquier parte del temario, cualquier cosa, mandadlo al email del programa que aparece abajo, el profesorciencia@gmail.com, y también tenéis un código de Classroom donde podéis mandar las dudas que vayáis surgiendo a lo largo de esta semana. Y nada, hasta aquí el Profesor Ciencia y hasta la semana que viene.